Bienvenidos amigos y amigas a un video más de The Gopher Engineer. Uno de los comentarios más frecuentes en los videos de este canal creo que se puede resumir en si Go es una buena opción como lenguaje de programación. Y esto va enmascarado en diferentes formas. A veces preguntan si Go es una buena opción como primer lenguaje de programación. También a veces preguntan si Go es un lenguaje que tiene mucha oferta de puestos de trabajo. Y también muchas veces me preguntan cómo debería empezar a aprender este lenguaje. Así que voy a tratar de responder esas preguntas en este video y he decidido dividirlo en cuanto a estos temas que acabo de mencionar. El primero que quiero hablar es el orden o cuál sería el roadmap de un desarrollador de Go. Y en este caso me voy a enfocar en cuál debería ser tu ruta, al menos para conseguir el primer trabajo. No vamos a entrar en temas muy complejos de cómo estructurar un sistema entero ni nada de eso, pero al menos algo que te sirva para tener una idea de cómo deberías iniciar. Lo primero que deberías hacer es aprender todo lo que es la sintaxis de Go. Una de las ventajas de Go es que es muy simple. Todo el mundo lo dice, es un lenguaje bastante simple, incluso algunos lo atachan de aburrido, lo cual yo no estoy de acuerdo, obviamente, pero eso nos da la libertad de poder enfocarnos y aprender todo lo que es la sintaxis. Con esto me estoy refiriendo a lo que son las diferentes palabras reservadas y cómo se hacen diferentes cosas. Así que en ese tema, lo que tengo aquí escrito es cuál creo yo que debería ser el orden. Yo creo que la sintaxis de Go se puede resumir en estas líneas que tengo por aquí. Como ven, es una lista muy pequeña, realmente no tiene tanto, pero creo que los temas que tengo listados aquí son muy, muy importantes. Lo primero que deberías aprender es cómo Go maneja los structs y los punteros. O sea, aquí vamos a aprender a estructurar nuestra data, estructurar los objetos que vamos a necesitar. Si necesitas hacer un objeto que contenga la información de, digamos, una cuenta, un perfil, ¿cómo debería hacer esto y cómo manejar los punteros en Go? Voy a ir listando en los cards de YouTube los videos que yo he hecho respecto a estos temas. Así que podrías ir a esos videos y reforzar estos temas o aprenderlos si eres totalmente nuevo. El siguiente tema creo yo que son los slices. Em, el tema de los arrays y cómo tener este tipo de datos en todos los lenguajes que existe, pero la forma en que Go lo hace creo que es bastante única, desde cómo agregar un elemento nuevo a un slice, cómo quitarlo, cómo recorrerlo, todas esas cosas. Creo que deberías estar totalmente seguro de cómo hacerlo y es un tema que creo que es muy importante. El siguiente deberían ser las interfaces en Go. ¿Cómo hacer las interfaces? Este es uno de los temas, creo yo, que puede ser bastante polémico para las personas que vienen empezando, porque es muy diferente a cómo se hace en otros lenguajes. Así que creo que las interfaces, aprender cómo se hacen las interfaces, no tanto cómo se definen, porque es bastante fácil, sino que tu cerebro se acomode y se amolde a cómo funciona en Go. Creo que eso no es tan intuitivo a la primera, pero a medida vas practicando, te vas a ir acostumbrando. El segundo tema, ya vamos entrando en materia más pesadita, serían los Go routines y los channels. De nuevo, esta es la carta de presentación de Go y son sus Go routines y cómo podemos manejar la concurrencia mediante channels y pasar la información entre estos. Es muy, muy simple. Sin embargo, de nuevo, requiere que aprendas a utilizarlo, aprendas a conocer estas pequeñas opciones que tienen a veces ocultas. Entonces, cómo tener un channel que solo reciba, cómo tener un channel que solo envíe data, un channel bidireccional, tener todas estas cosas y aprenderlas es muy importante. El segundo que va relacionado, la verdad es que van muy relacionados, sería todo lo que tiene que ver con el sync package, todo lo que tiene que ver con el mutex y cómo controlar los go routines, cómo esperar a que se ejecuten, cómo tener diferentes grupos de errores, etcétera. El siguiente tema creo que es uno que es bastante obvio porque Go es un lenguaje que se utiliza mucho en los servidores web. Así que aprender a hacer un servidor HTTP es algo que debes tener muy, muy claro. Debería ser como respirar.
el que puedas hacer un servidor HTTP. No es necesario que se aprendan esto de memoria, no, no es necesario. Yo no me sé toda la sintaxis y todos los pasos de memoria, pero sí tengo los conceptos muy claros en mi mente y eso es lo que te va a ayudar mucho al momento de ir desarrollando aplicaciones. El siguiente sería el contexto. Este es un tema que es muy interesante porque a simple vista parece que es fácil o parece que es muy simple y lo es, pero también es necesario aprender muchas cosas de cómo controlar el contexto, los diferentes tipos de contexto que hay y cómo cancelarlo, cómo liberar los recursos. Es todo un tema muy interesante que nos ayuda a entender cómo funcionan, incluso algunas librerías que utilizamos, cómo funcionan por dentro y qué es lo que están haciendo. Ok, el siguiente tema que cabe recalcar no están en un orden de importancia, pero creo yo que sería el orden en el que podrías ir aprendiendo el lenguaje de manera más orgánica. Por eso puse en este puesto lo que sería el template de Go, cómo tener un template engine para hacer, por ejemplo, archivos HTML, poder hacer un HTML que dentro de este archivo podamos cambiar variables y reemplazar valores y tener todo esto, hacer ciclos dentro de un archivo HTML y también archivos de texto, también se puede. Este es un tema muy interesante y bien, los últimos 2 temas creo que son, ya nos empezamos a adentrar un poco más dentro de cómo funciona Go y cómo aprendemos a crear aplicaciones más robustas. Serían las directivas de Go y esto, en mi opinión, va bastante ligado al testeo de aplicaciones o el unit testing. Porque con las directivas de Go nosotros podemos ejecutar y hacer otras acciones dentro del Go, dentro del el paso de build de una aplicación. Al momento de hacer un testing, podemos crear diferentes flags para un test o para otro. Las directivas de Go son muy, muy interesantes. Y bueno, el unit testing creo que hoy por hoy es algo que deberías manejar, no importa el lenguaje, no importa el lenguaje de programación, deberías aprender a hacer testing, cómo hacer mocks de data y tener un código que sea resiliente a cambios. Bien, teniendo esto en cuenta que ya has aprendido la sintaxis y ya estás más cómodo con escribir código de Go, ahora lo que resta es practicar de forma más exhaustiva. Entonces, para eso yo he listado aquí unos proyectos en mi opinión, creo que te van a ayudar a aprender un poco más, te van a ayudar a entender algunos conceptos y van a ser muy entretenidos, creo yo. Bien, estos proyectos los tengo aquí listados. Son 4. Tengo estos 4 proyectos que los podemos ver aquí. Y vamos a hablar del primero, el Account Manager, así lo nombré. El Account Manager no es nada más que un REST API, un Web REST API, donde podríamos crear, editar, actualizar y borrar usuarios. Estos usuarios pueden tener cualquier tipo de información, podrían tener el ID, su correo, contraseña, todo esto, todo lo que conlleva una cuenta de un usuario, eso lo podríamos hacer aquí. No es necesario que sea tan complejo, no es necesario que tenga todas las normas de seguridad, pero sí es importante por eso aquí puse los requerimientos que yo considero que deberías enfocarte al inicio es que todo el CRUD funcione y que puedas conectarte a una base de datos y estos datos se guarden. Como objetivo bonus, como bonificación de este proyecto, se me ocurrió que podrías agregar una autenticación o autorización, que no es lo mismo, bastante básica, pero podrías agregar esto para que los endpoints de modificar y borrar no puedan ser utilizados por cualquier persona. Creo que con los conocimientos básicos de Go podrías hacerlo sin ningún problema. Y bueno, si se te dificulta, tampoco pasa nada, es parte del aprendizaje, pero al momento en que lo logres realizar, ya estás un paso más cerca de conseguir un trabajo y poder desarrollarte más en Go. El siguiente sería el Files Manager. Creo que este es un ejemplo que no solemos hacer y es cómo manejar los archivos en un servidor web. Bastante simple, de nuevo son REST APIs donde podríamos enviar un archivo, pueden ser fotos, pueden ser videos, audios, lo que sea, y nuestro servidor los agarra y los guarda en su disco duro. Luego, estos archivos podríamos nosotros obtener la lista de estos archivos y la ruta o la URL de estos archivos donde podríamos
nosotros con esa URL en el servidor la pegamos en nuestro navegador y debería mostrarnos la foto. Si es un audio, nos va a reproducir el audio, si es un video, pues, o lo descarga, ¿no? Entonces es un servidor muy, muy simple, pero de nuevo, al trabajar con archivos ya es diferente porque ya no es información tan básica como en el anterior de Accounts Manager. Como bonificación, creo que sería interesante poder comprimir estos archivos en el servidor y también agregar validaciones, ¿no? Si es, tal vez nuestro servidor solo acepta extensiones de tipo MP3, MP4, AVI, todos estos tipos de extensiones, ¿no? Y también podríamos agregar que solo se admitan un máximo de 2 gigas de tamaño, este tipo de cosas. Creo que son muy interesantes agregarlas y con un proyecto así ya vas a ir entendiendo un poco mucho más de cómo funciona Go. El siguiente sigue por la línea de archivos, pero en esta ocasión sería un CLI, o sea, una aplicación que se ejecuta en, en, en la línea de comandos, ¿no? En la terminal. Este es una aplicación que la nombré Audio Converter. La idea es que convierta un archivo de audio de MP3 a tal vez AAC, FLAC, y hay muchos otros formatos que la verdad se me olvidan, pero que pudiéramos convertirlos de uno al otro y viceversa. Aquí, por ejemplo, nombré algunos formatos o extensiones que podrías utilizar o enfocarte en esos nada más. Y con Go, ya sea con librerías externas, utilizando otras librerías del sistema operativo, podrías utilizarlas para convertir los archivos, pero que todo sea utilizando con una interfaz de Go. Como bonificación, sería interesante poder también modificar más el archivo, ¿no? Cambiarle el bitrate y cambiar lo que si es un archivo que está en estéreo, pasarlo a mono y otras cosas, ¿no? Aquí sí lo dejo más a la imaginación, porque, bueno, el tema de música, audio es muy amplio, es muy, muy complejo también, pero creo que te va a ayudar a entender cómo se hacen los CLIs, hacer tools para la terminal y de nuevo, vamos a ir aprendiendo mucho más todo lo que es Go. Y bien, y por último, tengo el último proyecto de práctica que creo que sería el más complejo dentro de los que están aquí, porque aquí yo lo que recomiendo es que hagamos un chat en tiempo real. La idea es que este chat, utilizando WebSockets, podrías permitir que muchas personas entren a la página web y empiecen a chatear. El requerimiento básico es que todos inician a sesión y todos hablan a la misma, si lo ponemos como en términos de WhatsApp, sería como que todos están en el mismo grupo y todos pueden platicar ahí, todos pueden enviar mensajes y reciben los mensajes de todos. Así que deberían poder crear cuentas, poder registrarse y iniciar sesión. Y obviamente enviar y recibir mensajes en tiempo real. Esa es la parte importante aquí, que sea en tiempo real. Como bonificación, sería interesante si pueden crear múltiples salas. De nuevo, con la comparación con WhatsApp, es como si tuviéramos múltiples grupos de WhatsApp. Y también que los mensajes puedan ser persistentes, o sea, que se guarden en la base de datos y cada vez que volvamos a iniciar sesión, ahí estén los mensajes guardados de mensajes pasados. Este proyecto te va a dar para entender muchas otras cosas, desde la autenticación, los WebSockets, guardar en la base de datos o extraer los mensajes. También vas a tener que tomar en cuenta muchas otras cosas, como cómo ordenar los mensajes, ya sea por hora, por quién lo mandó, todas esas cosas. No lo estoy listando aquí porque creo que a medida vayas desarrollando, si haces este proyecto, a medida lo vayas desarrollando, te vas a ir dando cuenta de las pequeñas cosas que vas a tener que ir resolviendo sobre la marcha. Y bien, esta es mi recomendación de los proyectos que podrías hacer para practicar. Eh, Tenemos un servidor en Discord, así que si te unís al servidor de Discord y haces estos proyectos, podrías compartirnos el enlace de tu proyecto y con gusto yo te puedo ayudar para revisarlo y te puedo hacer recomendaciones, puedo ayudar si algo no funciona. Bueno, en esa parte tampoco prometo mucho porque a veces me tardo en, por, tú sabes, estoy ocupado en otras cosas. Pero si nos compartes el código, voy a tratar de hacer el esfuerzo para hacer un code review y darte recomendaciones de si algo pudiste haberlo hecho mejor o qué te recomiendo yo.
Bien, con esto, como menciono, y volviendo a las preguntas iniciales, ¿no? ¿Cómo iniciar en Go? Aquí estoy dando una recomendación que creo que puedes seguir y te va a funcionar. Y si Go es un buen lenguaje para iniciar, aquí es un poco complejo, porque la respuesta es que sí, sí creo que Golang es un gran lenguaje como primer lenguaje de programación, pero también es necesario entender que Go viene a resolver muchas cosas que teníamos en el pasado. Por ejemplo, en Go tenemos un garbage collector. Y la situación es que si tu primer lenguaje utiliza eso y no entiendes el por qué, para qué sirve un garbage collector, pues no vas a entender cuál es la verdadera ventaja. Así que yo por eso, la verdad, yo recomiendo que si bien puedes iniciar con Go, yo te recomendaría que también le des un vistazo a C. El lenguaje C, de hecho, la gran mayoría de lenguajes vas a notar que se basan en C y son parecidos a C, y todo eso tiene un porqué, ¿no? Todo eso tiene un motivo, y es que C es un lenguaje que te va a ayudar a entender todos estos conceptos de cómo manejar la memoria y cómo entender cómo funciona los procesos. Es más complejo, tal vez, puede que sí, pero de nuevo, yo te recomendaría que le dieras un vistazo a C y luego puedes regresar a Go y hacer tu carrera en Go. Hablando de hacer carrera en Go, hablemos un poco sobre lo que son las ofertas de trabajo y los salarios, ¿no? Bien, ok. Bien, aquí hice una búsqueda muy rápida de donde simplemente puse Golang Jobs Latinoamérica. Y pues me salen muchos resultados en la búsqueda. Para empezar esto, lo que me da a entender es que Go es un lenguaje que es relevante hoy en día. Vas a encontrar mucha información sobre puestos de trabajo, sobre ofertas salariales y todo eso. Y aquí, dependiendo de las plataformas, vas a encontrar diferentes ofertas, diferentes requerimientos, pero por lo general las ofertas son muy similares. Aquí están algunos como este, está este otro que me dice que tengo que diseñar, los features, eso no es nada del otro mundo. Lo que normalmente piden, creo que este otro menciona más esto. Eh, Consejo, si ven que dice que buscan más de 3 o 5 años de experiencia, ignórenlo. Aquí lo que están diciendo es que necesitamos a alguien que tenga el equivalente a 3 a 5 años de experiencia. ¿Qué significa eso? Que si logras demostrar que tenés conocimientos, vas a poder entrar en la lista, ¿no? Este otro creo que es más, creo que demuestra un poco más lo que buscan, ¿no? Hacer backend en Go, hacer una arquitectura que sea cloud native. Cloud native lo que indica básicamente es que son aplicaciones en Docker que se van a estar ejecutando en servidores de Amazon, Google y todo esto. Trabajar full stack, como vimos o como mencioné, Go tiene un template engine, así que esto no va a ser ningún problema para vos. Simplemente tendrías que tal vez reforzar algo sobre cómo hacer un buen diseño de frontend. Así que esta es otra recomendación que te puedo dar. Busca cuáles son los mayores requerimientos que hay actualmente y tratar de enfocarte en eso. Si yo veo en esta oferta de trabajo que me piden saber sobre Docker y AWS y no sé eso, bueno, entonces mi siguiente enfoque sería aprender esas habilidades para poder aplicar. También me gustaría mostrarte algo un poco más real. Espero que esté blureado esta parte de aquí, porque este es mi LinkedIn personal. Y lo que me gustaría mostrarte es que normalmente me llegan solicitudes, o mejor dicho, ofertas de trabajo, ¿no? Y siempre vemos que están mencionando que están buscando un backend engineer y que también son empresas de Estados Unidos o que pagan en dólares. Y bueno, los salarios, dependiendo de la empresa, van de hasta $7,000, $8,000, $10,000. Sin embargo, voy a ser muy sincero en esto. Si estás empezando como desarrollador, no te van a pagar $7,000. Es muy improbable. Lo que sí he visto es que para desarrolladores junior Golang, los salarios andan generalmente arriba de los $2,000. No puedo asegurarlo porque cada empresa es diferente, pero por lo general andan en esos salarios.
Yo creo que es muy, muy probable que encontres un salario de $2,000 a $3,000 como desarrollador junior, siempre y cuando puedas demostrar que tenés los conocimientos. Por eso, esos proyectos que acabo de recomendar creo que son muy importantes para eso. Así que, bien, como conclusiones finales, aprender Go es muy fácil. La sintaxis es muy simple. Realmente es algo que creo que puedes aprender en una... Mucha gente dice que en una tarde. Yo en lo personal creo que en un par de días vas a estar muy familiarizado con los conceptos y aún así yo te diría que sigas practicando. Por eso también hago hincapié nuevamente en los proyectos que estoy recomendando. ¿Por qué hago hincapié en los proyectos? Como mencioné, en LinkedIn hay muchas ofertas de trabajo y lo que ellos se buscan o perdón, en lo que ellos se fijan es en que en tu perfil puedas listar proyectos que hayas hecho. Si tenés estos proyectos en GitHub, no hay ningún problema en mostrarlos en LinkedIn o en cualquier otro perfil que tengas de estas agencias de trabajo y ellos lo van a poder ver y van a poder saber de antemano cuál es tu nivel. Y bien, en cuanto a las ofertas salariales, como mencionaba, los rangos pueden variar mucho dependiendo de la empresa. Sin embargo, un desarrollador junior en Go, en lo que yo he visto, en mi experiencia personal, suele tener un rango de salarios un poquito más arriba que en otros lenguajes de programación. Debes entender que Go, a pesar de que es un gran lenguaje, tiene menos programadores que otros lenguajes, como por ejemplo JavaScript. Hay muchos más desarrolladores en JavaScript que en Go. Y esto a nosotros nos va bien porque las ofertas de salario tienden a incrementar. Así que bien, quería mostrarles esto porque, de nuevo, es un comentario que suele surgir en los videos. Son preguntas válidas, la verdad. Pero bueno, Go es un gran lenguaje y no te vas a arrepentir, definitivamente. Así que bien, eso ha sido todo. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos a la próxima.